Muy buenos días, hoy es 13 de junio, martes 13 de junio de 2023. Hace rato una persona en mi canal de Ciudadano, que yo les he comentado que es de política, pero en realidad es de conciencia ciudadana, me ponía la fecha del día de hoy y eso me dio la pauta para percatarme de que un día tan trascendente como hoy en el calendario sagrado es justamente Mono 1, 131, Kin 131. Ayer fue 130. El 4 y el 5 en el corazón del telar de esta ruta sagrada que nos une a todos, porque cada quien tiene un kin diferente, un cumple kin distinto. Nos invita a percatarnos de que aunque cada quien tenga su propio calendario, desde su propio kin se despliega su propio Solkin como infinitos fractales a partir de una matriz. Nosotros podemos mirar la realidad y de hecho la vemos desde lo que tenemos adentro. Buenos días. Desde lo que tenemos adentro, miren qué bonita la fuente. Pegando el sol, está muy fresco. Y el Sagbe está iluminado por este sol majestuoso que le da vida a la tierra, que nos da vida a nosotros. Y que a veces con tanto calor como ha hecho, yo me percato que lo que busca es sacar de nuestro cuerpo físico lo que nos sirve y nos impulsa a sudar, a liberarnos de lo que ya no sirve. Como los árboles se despojan de las hojas, a liberarnos de esa agua que nos hace daño, que es necesario reciclar. Ha estado muy intenso el sol. Habría que revisar el Choltún, que es el calendario del sol, que es lo que nos dice. Lo único que yo he investigado hasta el momento es que ellos podían medir la intensidad del sol y los pasos en el espacio celeste por donde está desplazándose. Hoy es el día del nuevo nacimiento, el tono 1, el mono 1, el inocente, el que no tiene daño. Pero es interesante hacer la recapitulación hacia atrás para entender de qué manera podemos acceder a esa inocencia, a esa alegría del mono, en donde sencillamente puede ser quien es. El oculto del mono 1 es el perro 13. Ayer estuvimos en perro 13 como se los explicaba. Y el oculto del perro 13 es el mono 1, porque estamos en la columna resonante, en donde la onda del espejo que nos recuerda que todos, sin excepción, somos energía divina. Y
la onda del mono que iniciamos hoy con el tono 1, en donde empezamos a explorar la otra segunda mitad del Solkin, que son las frecuencias no audibles, la parte espiritual del Solkin. Aquí se sintetizan. Escuchaba hace un momento a mi maestro que explicaba cómo son dos fuerzas las que colisionan o se encuentran para generar luz, la luz de la inocencia. La luz del amor, porque el oculto del mono 1 es el perro 13, el perro es el sello del amor incondicional. Cuando miramos los ojos de un perrito, sabemos lo que es amor incondicional. No nos cabe duda. Especialmente si ese perrito comparte vida con nosotros en nuestra cercanía. El perro y el mono son ocultos en esa dualidad. No puedes tocar tu inocencia y la dimensión trascendente del amor, que es lo que origina todo, si no sientes amor incondicional por todos, porque el tono 13 habla de ser trascendente, sin exclusión. El tono 13 también está asociado al tono 4. O el 4 asociado al 13. Si lo vemos por sellos, por tonos, nos vamos a dar cuenta que el tono 13, que es el que cierra un ciclo y abre el camino para un nuevo, otro nuevo, en el tono 1, nos invita a iniciar, pero en una octava más arriba. Por eso en esta sucesión de calendarios sagrados vamos viendo en detalle, día a día, cómo vamos acercándonos en ese proceso a esas otras frecuencias de amor, de comprensión. El sello 13 es el caminante del cielo. En el Cholquij, el calendario quiché, es la mazorca, el maíz, la abundancia, la nutrición, la abundancia de todo. Que nos permite vivir en el cielo, en el paraíso. Pero todo depende de dónde estemos percibiendo las cosas. Eso no significa que uno esté mal si se siente sin abundancia o sin amor o sin reconocimiento o incluso sin libertad, que no solamente se experimenta en una cárcel, sino muchas veces
en tener los mismos pensamientos que no permiten que uno se haga presente en el momento presente. Y este momento, que es un tiempo ampliado, porque ayer fue lo mismo, pero desde otro lado, desde todo el recorrido del tono 1, sello 1, del Solkin, hasta el 130. Y estamos viendo que estamos llegando al 131, que tiene que ver con la síntesis de lo que sucede en el mismo calendario desde el Kin 260, Sol 13, para entonces unirse en el centro. Recordemos que en los calendarios mayas, en su cosmovisión y en las cosmovisiones mesoamericanas y de los pueblos antiguos, siempre hay una dualidad. Bueno, en los pueblos mesoamericanos es a donde yo estoy revisando, que en todo momento estaban conscientes de esa dualidad. Y cómo esos antagónicos lo que promueven es sintetizarse, colisionarse, conectarse, encontrarse para generar luz. La luz integra ambas polaridades, pero ya sintetizadas, integradas. Por eso, para mí, el trabajar internamente con eventos específicos dolorosos de mi vida, me he dado a la tarea de conectarme con esa luz, iluminarme, reconectarme con mi alma, con la maravilla de lo que es la vida. Pero también era muy importante identificar, clarificar mi misión a partir de los calendarios. Porque estamos en otro momento, porque los valores en los que yo crecí desde mi fecha de nacimiento tienen que ver con un amanecer de una nueva era, pero en 2012 o en 2020, de acuerdo a los ajustes, revisiones calendáricas que se han hecho, se dice que el nuevo Baktun no empezó el 26 de diciembre de 2012, sino el 20 de febrero de 2020. Y por eso las reglas que conocíamos se están rompiendo y todo es tan cambiante. Lo hemos comentado varias veces y lo vemos en la naturaleza. El día de ayer veía yo, aquí en donde vivo, cómo de tener un gran sol y no tener nubes, de pronto empezó a llover, se puso gris, empezó a llover, llovió y al poquito momento, a los pocos minutos, volvió a salir el sol.
No es esa la dinámica que yo estaba acostumbrada a ver en cuanto al clima. Estas plantas maravillas que les he comentado, ahorita nos vamos a encontrar algunas. Estaba escuchando que le decía a mi hermano, a mi mamá, que recolecta las semillas porque él es tierra en el sello quiché. Y lo que él más ama es la tierra y sus frutos, evidentemente. Y decía que andaba recolectando las semillas y que las andaba regando por todos lados. Probablemente esas maravillas que veamos, algunas sean de las que riega él. Y también una señora que me decía mi mamá que ella veía que andaba dispersándolas. Cada quien tiene una misión singular, un propósito estelar. Por eso es que digo, y repitiendo, como yo lo veo, que todos somos estrellas. Y que el no tener un conocimiento espiritual y pensar que todo se basa en lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos escuchar, nos ha hecho vivir en la cojera. Miren, aquí están las maravillas. Estas flores solamente se abren en la oscuridad. Tengo el sol a mi lado, pero a ellas no les alcanza a tocar el sol porque está esta camioneta tapando. Cuando toca el sol, se cierran. Ahorita apenas están sintiendo el sol, allá vemos algunas. Pero en cuanto sienten el sol, se empiezan a encoger. Se abren en las noches y despiden un aroma precioso. Ni siquiera las flores son iguales. Por allí vemos decorando la tierra junto con estas plantas que en otros momentos hemos visto tan secas, como con un poquito de agua reverdecen. Pero vemos bugambilias que se van a la tierra. Además vimos un poco de basura. Estamos refrendando la importancia de un nuevo nacimiento, de tener una comprensión, una apertura a lo espiritual. ¿Cómo la podemos tener? Yo les comparto mi testimonio, pero en realidad solo se trata de desearlo, de pedirlo, de querer mirar desde otro lugar, de dejar de mirar las cosas como agresiones, como con juicios, que claro que los tenemos y los vivimos. Así fuimos formados porque nos enseñaron a mirar solamente la parte opaca de la vida, que es la materia. Pero lo que le da luz a la materia, incluso a la materia que pareciera no tener vida, como estos adoquines, estas piedras, también tienen alma y también tienen propósito. Todos lo tenemos. Ellas nos sostienen, nos ayudan a configurar nuestro camino, nos soportan. Imagínense qué propósito más maravilloso. Sienten nuestra vibración y tienen tal amor que se mantienen firmes, no se alteran
sin importar la vibración que tengamos cuando estamos caminando sobre la tierra. Aunque a veces sí responde y se sacude. Solo necesitas desearlo, aunque no sepas cómo. Es una decisión. Querer seguir teniendo la razón o abrir tu corazón a entender qué es lo que está pasando. Yo cuando revisando ese evento que me impide acercarme a mi hermano, aunque ya tuvimos una plática el otro día, y desde ahí se los voy a compartir. Yo les decía que no estaba en un silencio hostil, ni haciéndole caras, ni volteándole la cara, sencillamente respetando y yo seguir haciendo mi propio trabajo. Y uno de estos días, creo que hace 3 días, me preguntó algo y yo le respondí. Y me dijo, ya vamos a calmarnos. Y le dije, no, yo no tengo problemas contigo. Entonces eso dio pie para regresar al evento donde él me puso las manos en el cuello con fuerza y me estaba quitando el aire. Que eso era lo que yo tenía en mi cabeza. Es un evento que he trabajado en diferentes momentos. Me asusté mucho. Llegué a sentir que me quedaba sin aire. Gracias. Me dan el paso y voy corriendo. Y entonces yo le pude explicar lo que había sucedido, cómo yo lo había vivido. Y él me decía que no era cierto, que él no me había hecho nada. Entonces yo le pude decir, mira, tú sabes lo que pasó, pero no soy la primera persona con la que tú pierdes el control, porque él lo que hacía en otros momentos que hablábamos del tema, la vez que suscitó que yo le dejara de hablar, porque fui yo la que quiso no hablar. Él me decía que yo pierdo el control, y efectivamente, perder el control ¿en qué sentido? De que estaba yo enojada, de que no reconociera, mira, estas son otras maravillas, de que no reconociera lo que hizo y que además me la quisiera voltear, ¿no? Pero fue muy bueno para mí el que él me quisiera voltear las cosas, porque me llevó al punto de que no importa lo que digan las demás personas si uno sabe lo que hace. Y que yo, al tratar de convencer que reconociera mi verdad, en ese momento que me empezó a decir, estás loca, que era perder el control, explicar y tratar de convencer. Y entonces él empezara a descalificarme. Estás loca, no es cierto. Entonces más me enojé. Entonces eso me permitió, esa confrontación de ese momento la he trabajado, y me doy cuenta que me ayudó a percatarme de que no es necesario que yo repita, no que repita, sino que mire y explique las cosas desde diferentes puntos de vista si la persona no quiere escuchar.
que no son una cantidad de palabras o la intensidad en las mismas lo que me va a hacer convencer a la persona. Cada quien tiene su ritmo. Entonces, cuando me empezó a decir eso, a descalificar y a decir que yo era una mentirosa y que yo le debía de pedir perdón a él, fue que entendí que no se trataba, que no era la manera, y que yo sabía lo que había vivido. Ahora que se da esta situación, que se acerca y me dice esto, ya pude abordarlo desde otro lugar. Y entonces por ello frenarme y decir, tú sabes bien lo que hiciste. Y tú dices que yo golpeé a mis papás. O sea, es algo muy grave, que no es cierto. Y cómo los perritos también canalizan lo que trae la persona, el dueño, ¿no? Lo que reprime. Ahorita que se quería pelear un perrito, lo confirmé. Así nos pasa a todos. Aunque no tengamos perrito, ¿no? Cuando las herramientas que utilizamos, los instrumentos dejan de funcionar, más allá de las explicaciones materiales hay una explicación espiritual, porque la vida nos está hablando, porque todo tiene vida, aunque esté transformado en algo que tú puedas decir, es que eso no tiene vida. Claro que tiene vida, porque la vida está evolucionando. Y todos esos metales que se transforman en electrónicos tienen una vida. Están haciendo un servicio, están cumpliendo un propósito. Entonces eso me posibilitó que él, cuando yo le dije así, le dije, yo no te he faltado al respeto. Para mí tú eres mi hermano. Y a todos y cada uno de mis hermanos yo los quiero. No pienses que es eso. Pero a mí no me da confianza que tú niegues lo que pasó. Y le dije, ¿no? Golpeaste a nuestro hermano. Le estrellaste los lentes a nuestra hermana. Golpeaste a otras personas. Hace poco, cuando una moto tiró su bicicleta, bajó al tipo de la moto y lo agarró a golpes. Entonces le dije, eso, no te das cuenta cómo lo que puede suceder, que te topes con alguien que traiga una pistola y te la vacíe. No te pones a pensar en eso. Y me dijo, bueno, pues si eso pasara, pues eso sería lo que tendría que pasar. Y dije, pues sí, esa es tu decisión. Pero a mí no me da confianza que tú niegues algo que hiciste. Y hasta ahí me pude quedar. Entiendo que hasta ahí era importante confrontarlo con una realidad que yo sé que también a él le preocupa, aunque no lo diga. Y a partir de allí se destensaron mucho las cosas, aunque mi mamá se angustió, se preocupó. Y yo después le pude explicar, porque eso permitió que pudiéramos hablar mejor y ya hablar, no mucho. Porque faltaba que yo integrara esta parte que pude entender ahorita en la mañana, estudiando, repasando las vibraciones del día en los 2 calendarios mayas, y que explicaba con tanta claridad el maestro y la maestra, en donde pude recordar entonces, y eso fue algo que también me dijo mi hermano, es que tú les bajaste fuera de control y les dijiste a mis papás, les empezaste a gritar. Y le dije, sí estaba yo muy enojada porque no me pasaron una llamada.
Una llamada que para mí era muy importante, de una mujer que había perdido a su bebé y que finalmente había podido volver a tener un bebé y me estaban avisando que ya había nacido su bebé. Era una paciente, una alumna mía de alguna manera. Y no era cualquier situación. Habían tenido 2 bebés antes que habían nacido y se habían muerto. Entonces no era cualquier llamada. Yo entendía que para ella era importante. Pero todo tiene una razón, porque ella es sobrina de una expareja mía, que a mis papás no les caía bien, porque me habían visto llorar, me habían visto padecer. Y para ellos, la manera de que yo no sufriera, ahora lo veo así, con esa claridad, pues era, ya que estaba yo viviendo en la casa, cuando hubiera una llamada para mí que tuviera que ver con esa familia, pues entonces sencillamente contestar ellos y no decirme nada, y ellos decirles que yo no estaba. Pero yo me di cuenta. Y eso fue lo que me molestó, porque para mí es muy importante respetar mis decisiones. Lo que también yo ya había trabajado en otro momento es que cuando uno vuelve a una casa, sobre todo a la casa de los papás, pues uno no se puede mover como si estuviera soltero, porque uno está atenido a las reglas de la casa. Y a mí siempre me ha gustado vivir bajo mis reglas. Y por eso a los 20 años me fui de la casa. Entonces, toda esa perspectiva, digamos que en ese momento, cuando se vivió ese evento original, que fue cuando él se fue al cuello, estaba revelando preocupaciones de todos. Él, que no quería que yo les hablara fuerte a mis papás. Yo, que estaba efectivamente viviendo una crisis en esa relación, pero que no me quitaba de la posibilidad de ayudar a esta persona a esta pareja, de darles ese seguimiento que a veces solamente con escuchar les hace bien, ayuda a clarificar y poder compartir algo que les dé luz. Entonces se conjuntaron en ese momento mi crisis, mi preocupación, la preocupación de mi hermano, que no conocía el contexto porque él no vivía aquí. Él siempre, la mayor parte de su vida adulta, a partir de los 18 años, vivió en Estados Unidos y venía para acá ocasionalmente, entonces realmente no conocía el contexto. Y no está uno muy acostumbrado a explicar las cosas, porque a veces ni siquiera las tiene claras y solamente se deja llevar por lo que va llevando la vida. ¿Qué sería la espiritualidad en este sentido? Para mí significa cobrar conciencia de las cosas, identificar no como una crónica de hechos, sino sobre todo de emociones, de preocupaciones, de dolores, que a veces se confluyen, se encuentran para otorgar una lección. Esto que les estoy platicando sucedió como en 2007. Y desde esa época traemos este problema que se volvió, que se ha seguido agravando a raíz de ese miedo mío que se repita y se repitiera, y han habido momentos en que pareciera que se puede volver a repetir. Y a mí me alerta y me ha ayudado a volver a trabajar, hasta llegar al punto de que mi hermano ya se vino a vivir aquí. Está en la habitación de abajo
también tiene cosas en la habitación de al lado, de tal manera, y esto es interesante compartirlo, que yo que aprecio tanto la libertad mía y la de las personas, de alguna manera energéticamente me siento como acorralada, y con la situación de no poder yo generar suficientes recursos para poder rentar un espacio como lo he hecho desde los 20 años, aunque a los 20 años pues yo lo pude compartir con otras mujeres, con 2 mujeres que estaban en una situación similar, y eso fue lo que me permitió poder hacerlo, aunque originalmente me fui a vivir a la casa del grupo que fundé con otras mujeres, pero ya no podía estar yo ahí justamente porque había necesidad de que otras mujeres se fueran a vivir allí, que no tuvieran esas posibilidades, y era mi tiempo de evolucionar. Ese momento para mí significó la posibilidad de salirme de la casa. Yo lo que entendí en ese momento es que era importante que yo me saliera de la casa, que yo volviera a tener mi espacio con mi hija, porque además ella se asustó, sacó un sartén y le dijo a mi tío que me soltara, a su tío, a mi hermano. Y mi hermano ahora volvía a decir que no era cierto. Entonces me di cuenta que era su manera de protegerse, y que hay cosas que a veces a uno le cuesta trabajo reconocer. Y yo con esa energía, ese carácter que tengo fuerte de la tormenta, lo pude frenar y decirle, porque empezó a decirle, mamá, ¿verdad que no? Y le dije, no metas a mamá. Y se lo dije tranquila. Gracias a que él me había dicho, no, que estás loca. Yo dije, si el expresarlo desde esa emoción sirve para que me descalifiquen, lo tengo que hacer desde otro lugar. Lo voy a hacer de otro lugar. Y entonces me doy cuenta cómo era importante llegar a ese punto para yo comprender y entender que hay cosas que a las personas les cuesta trabajo reconocer, a mí también, pero que cada quien lleva su proceso y lo hace en el momento que considera. Pero para mí fue muy importante, y eso es parte de lo que les quiero compartir hoy. Entender que las personas, sean hombres o seamos mujeres, sin importar la intensidad del carácter, aunque sí es cierto que es importante conocerse a uno mismo y poder canalizar su energía desde su propósito, porque eso te da el equilibrio, el eje de tu equilibrio, que se va a nutrir si caminas, si haces ejercicio, canalizas tu energía física. Si tienes algo importante que estudiar, vas a canalizar tu energía intelectual, le vas a dar un destino, un propósito. Pero si tú conoces tu propósito espiritual, eso te va a dar también equilibrio emocional. Por eso para mí es tan importante compartir el equilibrio. Lo importante que es, yo que me sentí tantas veces tan triste, con vacíos tan fuertes emocionales, de no sentirme querida, de no sentirme amada, de no encontrar mi lugar, porque mi misión no es material, sino es espiritual. Entonces me sentía fuera de lugar, no sentía que encajara en las conversaciones de mis compañeros de la secundaria, la preparatoria. Yo era la rara, la que lloraba, la que no se entendía. No dudo que más de uno haya pensado la loca o la desquiciada, ¿no? Porque yo misma lo pensaba, ¿qué me pasa, no? No me entiendo. Entonces lo que me decían afuera en realidad era una proyección de lo que yo me decía a mí misma.
Y llegar a este momento, ahora que se acercaba y que yo lo miraba a los ojos muy profundamente, me encontraba a ese hermano que de niña me ayudaba, que como me platicaba mi mamá, me cuidaba cuando era muy bebé, porque mi papá no vivía con nosotros. Y se lo volví a decir: tú fuiste mi papá, ¿cómo crees que yo voy a tener algo en contra tuya? Porque son cosas que yo he trabajado. Entonces fue un momento fuerte, mi mamá no lo logró entender, pero yo sentí que aunque no llegáramos al punto de que él reconociera, porque uno reconoce no solamente de palabra, sino de actitud. Y yo siento que él lo que pudo hacer ese día fue tener otra actitud y venir a la casa y estar con mi mamá cuando también ha perdido el control con mi mamá. No al extremo de que le haga algo, porque fue cuando ella le dijo que se fuera de la casa. Pues él le ha permitido ir entendiendo, asimilando, aquietándose, buscando encontrar su lugar, su acomodo. Y yo sí en algunos momentos he pensado, lo he pensado en distintas ocasiones, mi mamá, que es sol, que ama mucho las plantas, que es una mamá muy amorosa, no en el sentido de apapachadora, porque de niña yo no tengo muchos recuerdos de ese tipo, aunque también es importante compartirles que la energía del apapacho, en lugar de recordarla o tenerla presente, lo que nos sucede es que la olvidamos, porque el apapacho duerme, es la energía del Dharma. Pero sí está. Tengo una foto donde está mi mamá abrazando a mi sobrino el mayor, que hace mucho que no vemos, y está muy amorosa. Pero cada quien expresa amor en lo que siente que le hizo falta. Mi mamá tuvo un vacío fuerte de dinero, entonces para ella compartir su casa y quería tener su casa, para ella compartir su casa es un gran tesoro y es un enorme acto de amor. Hoy nos extendimos, pero creo que vale la pena, vale la inversión de tiempo. Muchos de ustedes lo hacen. Aquí estamos con las abejitas. Muchos de ustedes lo hacen desde voy a sentar aquí, al cabo la vecina me conoce, aunque no me ha visto desde hace mucho, pero fue la vecina que le pedimos ayuda con las abejitas y que las iban a cuidar. Y como tienen un jardín muy bonito, sí las cuidan. Aquí vemos el hermoso maguey y las abejitas. Entonces, muy importante recapitular, porque esa recapitulación a mí lo que me permitió es observar que cada quien un conflicto se generó, un conflicto fuerte, se generó a partir de las preocupaciones de varios y de las circunstancias de todos. Yo, en mi caso, yo sé que mis papás estaban teniendo esa preocupación porque la relación que yo estaba viviendo con esta persona, con este hombre, estaba en crisis. Y yo me sentía emocionalmente triste, abatida, no me sentía bien, porque además sentía que para mí el vivir relaciones y sentir la tensión y el dolor era como una descalificación de mí, de sentirme que en la sociedad no me consideraban valiosa
por verme con un hombre, aun y cuando intelectualmente yo asumiera o dijera que a mí esas cosas no me importaban, ni me importaba lo que me dijeran los demás. Eso en realidad era una fachada, una máscara. Pero lo que yo en realidad sentía era que si yo no podía tener una relación, eso significaba que yo era una persona que tenía problemas, que no era valiosa. Y eso me pegaba muy fuerte en mis emociones y en mi desempeño y en mi manera de relacionarme con los demás. Entonces, este recapitular me permite a mí poder llegar a este punto tan valioso de entender que yo sí estaba hasta cierto punto, como ellos decían, pues bajé muy molesta, ¿no? Y no solamente irradié la molestia, sino irradié el dolor. Lo desplegué allí y mi papá me empezó a insultar. Y entiendo que él me insultaba porque él ya no quería que estuviera teniendo comunicación con ellos, ni con nadie de su familia. Y mi mamá igual. Creían que la solución a mi estado emocional era que yo lo dejara de ver. Y obviamente pues no era lo que yo deseaba ni lo que yo sentía, aunque de alguna manera estábamos viviendo la conclusión de una etapa. Y por otro lado, mi hermano, que yo no sé qué circunstancias estuviera viviendo porque él no vivía aquí, estaba asumiendo su papel de hermano mayor, ¿no? De poner orden en la casa. Entonces, poderlo revisar me permite ver, y eso es justamente lo que quiero compartirles, las buenas intenciones que todos teníamos. Yo de defender mi proceso, de buscar apoyar a esta persona, de que se respetara mi libertad, porque pues tenía yo, si fue 2007, pues yo tenía 37 años. Sin embargo, pues estaba viviendo en la casa de mis papás. O no recuerdo si estaba yo viviendo aquí. Creo que sí estaba viviendo aquí. Con mi hija. Entonces, eso fue lo que pasó. Y eso es lo que estamos ahorita recapitulando. Yo ahorita me siento más ligera, más tranquila. Esto que les acabo de compartir, lo acabo de integrar, de revisar ahorita en la mañana, en la mañanita, la madrugada. Y se me hizo muy importante poderlo compartir. Porque significa un nuevo nacimiento en mí, en mi relación con mi familia y especialmente con mi hermano, que es el que está viviendo aquí. Fíjense, yo he aprendido, y así lo he vivido las veces que he regresado a la casa, no es la primera vez que me pasa. En esa época que regresé, fue porque regresé de vivir de Francia. Exacto. De que no había podido casarme con la persona que yo en ese momento quería y él también quería. Hicimos planes y por eso nos fuimos a vivir allá mi hija y yo. Pero no se dio. Y ahora agradezco al paso del tiempo que no haya sido así. Porque yo amo mi país. Lo amo entrañablemente. Eso no significa que no valore otros países. Francia es muy bonito. Me gustó vivir en Francia. Pero nada que ver con lo que es mi país. Ahorita me acordé que ya cuando veníamos de regreso y que el que era mi prometido, porque sí, ya
ya habíamos ido al registro civil para ver los trámites complicados que eran de una mexicana con un tunecino, porque él llegó a Francia desde los 15 años, pues era más francés que tunecino, un muy buen hombre. Pero pues era muy complicado porque pues había que arreglar los papeles en Túnez y yo estando en México y ante el endurecimiento de las leyes no se iba a dar, no se dio, lo intentamos y no se dio, y ahora agradezco que no se hubiera dado, pero nos permitió ampliar mucho nuestra perspectiva y él salía a trabajar fuera porque era ingeniero en telecomunicaciones, es ingeniero en telecomunicaciones, y decía que se había ido a China, había salido un proyecto muy importante en China, en Shushu, en esta región cercana a Shanghái. Es que también le dicen, me acordé de Pekín, pero no era Shanghái, muy cerca de Shanghái. Y realmente no tuvimos mucha posibilidad de convivir, pero a lo que voy es que me dejó dinero para poder pues solventar los gastos en tanto llegaba la fecha para regresarme a México con mi hija. Y cuando fui a una casa de té, a mí me gustan mucho las tisanas, los tés. Y quería traer una, que por cierto por ahí todavía la tengo, en un frasco. No me la he tomado toda. Y me acuerdo que entré a esa tienda de té tan bonita ahí en Saint-Chamond, que es una provincia entre Saint-Étienne y Lyon. Y pues como es un pueblo muy chiquito, o era un pueblo muy chiquito, ahora ya de haber crecido, me dice el señor, usted no es de aquí, ¿verdad? Obviamente en francés. Y ya le dije, no, ¿de dónde es usted? Y le dije, soy mexicana. Y por eso se los comparto, ¿no? Por eso la anécdota, porque me dijo él, ¿qué hace una mexicana en Francia? Y me decía, le soleil, el sol, la playa. ¿Qué hace una mexicana aquí? Y me acuerdo que le dije, por amor. Y ese ha sido el motivo de mis viajes, el buscar mi hogar. Mi mamá buscaba su casa y yo busqué mi hogar. Fíjense cómo las historias se refinan y se repiten para sanarse. Y en este nuevo nacimiento de este día tan trascendente que es Mono 1 y Perro 13, en el centro del telar, tenemos la posibilidad y el acceso de clarificar muchos eventos para salirnos de los hechizos, del dolor, de los agravios y podernos conectar con el amor. Porque todas las personas somos estrellas y tenemos amor. Pero la falta de desarrollo espiritual es lo que nos hace colisionar y entrar tanto en conflicto. Esto es parte de mi misión, de mi proceso y de lo que yo comparto y que yo misma sigo avanzando, y que este era un tema que me faltaba, y hoy con ustedes comparto este tesoro. Les agradezco y les pido que si tienen dudas, si tienen preguntas, háganlas. Todos somos estrellas y todos somos amor. Y sin importar lo que te hayan hecho o lo que tú hayas hecho, somos amor. Y podemos sanar, y a eso venimos. Y al concientizarlo podemos entonces conectarnos con la quinta dimensión y vivir esa sociedad y transformar a ese planeta en el equilibrado en donde todos tenemos nuestro lugar.
Les deseo un hermoso martes 13. Fíjense qué maravilloso. Nada que ver con lo que nos dicen de que mala suerte. Esos son valores de la tercera dimensión, que solamente concibe que existe lo que se puede ver y que la concepción de la espiritualidad se constriñe en pensar que hay dioses que te castigan. La espiritualidad significa conectarse con la luz y el amor que está detrás de todos los eventos desafiantes. Y al conectarnos nos iluminamos, recuperamos salud, balance, conciencia, presencia, gozo como el mono y el perro, capacidad de sonreír, de disfrutar, de hacernos presentes en nuestra vida, de entender que la vida hay que verla no solo con nuestros sentidos físicos, sino desde lo que es nuestro corazón. Hoy en la tradición quiché es enlazador 8, el enlazador 8 de la tormenta. Enlazarnos para resurgir, para renovarnos, para depurar nuestras creencias. Y el oculto del enlazador 8 es el águila 6. El águila es el tono de mirar con los ojos del corazón, de ampliar la visión. De hecho, hace rato que salí, había un colibrí. El colibrí es el símbolo de mirar con perspectiva, con amplitud. Cuando uno mira con amplitud, puede mirar con amor, con comprensión. El tono 6 significa empatía, significa ritmo, es el tono rítmico, significa darle a cada quien lo que le corresponde, no los juicios para creer que tenemos la razón, sino haciendo esa labor de integridad que nos dice el tono 8 del enlazador, poder vivir el amor infinito. El número 8, si lo ponemos horizontal en lugar de vertical, en un plano, vamos a ver el símbolo del infinito. Eso es todo lo que en mi testimonio puedo ver. Y ahora sí nos llevamos la hora, pero lo disfruté mucho, aunque no es un en vivo y ahorita lo voy a subir. Deseo que toque sus almas y que les sea significativo para que encuentren su camino. Y si en algo puedo acompañarles y apoyarles, no dejen de decirlo. Les mando un abrazo del alma, de mi alma a la suya, con mi deseo de que se conecten con este nuevo nacimiento, a la luz, al amor. Vamos a entrar al Solkin Mago 5 en algunas semanas. Vamos a escoger miren mi arbolito, no es mi arbolito, es mi hermanito, nuestro hermanito. Este es el arbolito que riego. Cuando lo empecé a regar estaba amarillo, de este lado. Y miren ahora qué verde está. Todo lo que uno atiende reverdece. Ayer le vine a poner agua, pero estaba cargándose el celular y ya se me olvidó. Se me olvidó y ya no les pude hacer video, pero ahora les hago el video. Ahí está el otro arbolito que también regué. Ya estoy regando estos 3 y bueno, si me da chance pues riego también ese. Lo que pasa es que aunque ya no tengo la molestia de la espalda, pues también no quiero descuidarla, ¿no? Desatenderla y
ponerme a cargar cosas muy pesadas. Entonces la pongo el agua que puedo recuperar, a lo mucho media cubeta, porque está grande. Y bueno, es que gracias a eso que puedo regar estos hermanitos. Miren qué hermoso el de atrás. Muy buen día.